Gracias por continuar con nosotros. Mire, como la prometido es deuda, le comenté que tendríamos escenarios políticos el día de hoy, como todos los lunes. Y bueno, tenemos ya en línea a Jaime Valdés. Y bueno, pues él nos va a hablar de el llamado a la antidemocracia. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, Francis. Un gusto saludarte y un gusto saludar también a la audiencia. Y bueno, muy sorprendido en el sentido de que en los gobernantes hacen cosas para que uno no se dé cuenta, pero como si fuera un juego de palabras, pues sí nos damos cuenta, es decir, Ujú. planean las cosas de forma tal que nos hacen creer como que no ocurren, y de alguna manera es un juego entre la sociedad y el gobierno que hemos estado aprendiendo a jugar durante muchos años y durante mucho tiempo. Pero lo que más llama la atención es que hay algunas iniciativas, algunos llamados que se hacen ya de una forma muy abierta y que no tienen absolutamente ningún, digamos, ningún fondo de disfrazarlo. Ujú. Y lo que acabamos de escuchar y lo que acabamos de ver apenas hace unos días en Nicaragua me llamó mucho la atención porque por parte del gobierno en turno, que ya tiene 47 años Ay. del aniversario de la revolución Mm. para derrotar a paradójicamente, a alguien que tenía todo el interés de perpetuarse en el poder hace ya un poco menos de 50 años, quienes accedieron al poder por medio de la revolución, pues ahora lo que pretenden también es perpetuarse. Ujú. Es una situación muy compleja porque yo siempre recomiendo, hay un libro muy interesante de George Orwell que se llama Rebelión en la Granja y que trata precisamente ese tránsito de la revolución rusa Sí. hacia el cambio de gobierno cuando derrotan a la Rusia zarista de los zares. Y también cuando se apropian del pueblo para la justificación precisamente de ese gobierno. Ujú. Y lo hemos visto porque parece que es la misma condición y la misma receta casi siempre. Y en el caso de Nicaragua, el llamado que hizo el presidente, que también hay que decirle que hay que decir que después de una reforma, eh, ya su esposa, que era vicepresidenta, ahora es copresidenta. Y cuando decimos copresidenta, pues obviamente quiere decir que también cogobierna. Es decir, hay una pareja presidencial que tiene todos los hilos del poder y el tema, digamos que eso sería lo menos sorprendente porque hemos visto que en Latinoamérica han habido dinastías familiares, incluso algunas parejas presidenciales también tienen injerencia Ujú. en el tema de gobierno, pero lo que más llama la atención es el anuncio de que hay situaciones que van incluso lo que yo llamaría antinatura, es decir, prohibirle a las personas el libre pensamiento, prohibirle a las personas la libre manifestación de las ideas y prohibirle a las personas el ejercicio libre de una forma o para organizarse de una forma tal en que también puedan acceder al ejercicio del poder. Y lo anunciado por el mandatario nicaragüense, pues sí nos debe de llamar la atención porque dice, bueno, pues ya no hay necesidad de que haya partidos políticos porque los partidos políticos traen opositores, obviamente, ¿verdad? Claro. Traen una
fuerte influencia del exterior y lo que quieren es apropiarse precisamente de las riquezas del país y todo va contra, pues contra, en pocas palabras, contra el imperialismo. Ujú. Entonces son esquemas que se han ido repitiendo, pero que nos deben de llamar mucho la atención porque esas formas de gobernar, pues prácticamente se deben de convertir en los espejos de la sociedad. Ujú. Es decir, nosotros como sociedad, imaginemos que después de una cultura política democrática, pues de repente no la vayamos a tener. Y el problema es que en la democracia, como lo hemos dicho ya anteriormente, solamente nos basamos a que la democracia es cuando nosotros vamos a emitir el ejercicio del voto. Así es. Quizá a lo mejor esa es la forma más dibujada, más asociada que tenemos nosotros a la democracia, cuando en realidad la democracia es un ejercicio mucho más amplio de las libertades humanas, precisamente para que si algo no te gusta, lo puedas expresar, para si alguien quiere convertirse en gobernante o ejercer influencia en la sociedad, se pueda organizar en alguna asociación o si prefiere la lucha política, se forme o milite en partidos políticos. Y esas son las formas legalmente establecidas y pareciera que lo expresado en el anuncio de Ortega es una Daniel Ortega, regresión de ¿verdad? carácter, sí, exactamente. Es una regresión de carácter histórico, es decir, aquello por lo que luchas, por las libertades, por una autonomía plena, al final de cuentas la mutilas y te conviertes en lo mismo de lo que combatiste. Esa es la paradoja, digamos, Y, ¿no? y Entonces, hay cuestiones, Francis, sí. auditorio, que obviamente como personas quizá de entrada no nos parezca a algunos mal o a otros no nos parezca bien, pero yo creo que sí, como sociedad debemos de reflexionar muy bien en lo que está pasando y ocurriendo a nuestro alrededor, pero sobre todo resaltar que como sociedad, pues obviamente esos derechos inalienables que tenemos constitucionalmente hablando, tenemos que apropiarnos y tenemos que hacer ejercicio de ellos, porque no hay hasta donde nosotros conocemos, no hay sociedades homogéneas, es decir, no hay sociedades donde todo mundo piense igual, No. donde todo mundo acepte lo que de alguna manera se determine de parte de las cúpulas gobernantes, y sin embargo, pues obviamente como sociedad tenemos una pluriculturalidad, tenemos diversas formas de pensar. Hay caminos en los cuales nosotros podemos seguir para asociarnos, para acceder al poder o simple y sencillamente asociarnos para perseguir intereses comunes. Y cuando sintamos que esos caminos están cerrándose, pues yo creo que sí es necesaria la reflexión y es necesario saber y conocer pues siempre hacia dónde vamos y ver los contextos en los que muchos gobiernos toman esas determinaciones. Los muchos políticos son tramposos y mentirosos. Mencionabas es, mencionabas de que por lo que antes luchaba Daniel Ortega, pues ahora le parecía bien, ¿no? Y eso no solo pasa en Nicaragua, eso lo podemos ver Hay, también en México y en hay, Colima. hay, situa hay situaciones en las que tenemos que pues estar de alguna forma muy atentos, Francis, Ujú. auditorio, porque yo creo que lo principal o el principal tema es que no iría con nosotros, es que
se convirtiera en una normalidad, es decir, que nos enseñáramos a vivir con derechos restringidos y que eso lo tomáramos como algo Normal. normal. Cuando el ejercicio de la libre manifestación, de la asociación, y de la libertad que tenemos para elegir se nos venga reduciendo, yo creo que sí son cuestiones que tenemos que estar muy atentos, porque como sociedad, pues obviamente tenemos una dinámica muy diferente a la dinámica que se sigue en los gobiernos. Nosotros hay que recordar que tenemos una república representativa y obviamente quienes nos representan, pues obviamente toman las decisiones por nosotros, que no siempre son las decisiones que la mayoría, de una forma consciente y razonada, cree que es lo mejor. Y hablabas que la democracia, pues no es solamente ir a emitir el voto. Y la democracia implica, bien mencionabas, otras acciones que como ciudadanas y ciudadanos podemos realizar. Y entre ellas, pues exigir que cumplan sus promesas, los políticos. Porque yo no digo que todos, no voy a generalizar para no herir susceptibilidades, pero muchos políticos son mentirosos. Y a la hora de que quieren conseguir el voto, prometen hasta lo que no pueden realizar. Ya que están en el poder, pues resulta que luego dicen, yo no dije eso. Aunque haya O evidencias claras de que sí lo dijeron. sí, o simplemente los vemos en unas dinámicas diferentes a las que nunca hemos estado acostumbrados a verlos, ¿no? Ujú. Como por ejemplo, la prueba más palpable, pues son Sí. estos tiempos donde hay un vacío legal para regular las actividades políticas fuera de lo que son los Los periodos de tiempos. campaña. Pues vemos cómo hay algunas manifestaciones, pero sobre todo eso de alguna manera nos marca un contexto, pero lo que más llama la atención es que hay quienes eh, están actuando de una forma diferente, es decir, Ujú. en roles o papeles que nunca los habíamos visto antes, ¿sí? Claro. Utilizando las redes sociales, realizando algunas tareas y sobre todo, pues son cuestiones que a nosotros pues nos sorprenden porque también hay que ver que cuando pues están en el ejercicio del poder, pues ya obviamente cambian y no son los mismos, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues decirle a los ciudadanos que sí tenemos opción, sí, pero la opción no es pensar que los políticos van a cambiar, pensar en que va a llegar un político honesto, bueno, digo, puede ser que lo haya, pero la opción es exigir, la opción es vigilar su actuar, la opción es señalar y al finalmente Sí, pues la opción es también votar, ¿por qué no? Claro que también votar, ¿no? A la hora del voto, bueno, tú me fallaste, tú no me cumpliste, pues no, ya no voto por tu partido, pero antes de llegar a eso, pues hay que exigir, hay que sí, señalar claro. lo que nos esté afectando. Y sobre todo ejercer pues la principal herramienta que tenemos los ciudadanos para elegir, para analizar y para depositarle la confianza en aquellas personas Ujú. en que nosotros creemos que pueden hacer mejor las cosas. Sí. Pero luego nos fallan, ya ves. Hartos de unos, ganan otros y luego resulta que eran la misma cosa o peor que el de antes. Y bueno, pues hay ciudadanos que ahora dicen, yo no voy a votar. Yo creo que no es la opción, pero están en su No, derecho.
Pues ojalá y nos sorprendan, ¿verdad? Ahora surja alguna figura que nos sorprenda y que nos muestre. Ojalá nos enseñara una forma diferente, pues, de llamarnos la atención precisamente para que el ejercicio de nuestro voto sea más plural, más consciente, más razonable. Ojalá, ojalá, lo Sí, esperemos. así es. Y si no, pues ya saben, hay que exigirles. Gracias, Sí, Jaime. exacto. No, al contrario, Francis, un gusto saludarte y excelente semana para todas y todos. Gracias, excelente semana, Jaime. Un gusto. Adiós. Bueno, pues ahí.